ahí está esta imagen. Es una imagen tomada de esos libros clásicos que tenemos de referencia, que es el Hibbeler o el Viran Johnson o el Gir y Timochenko. Pues bueno, hay varios libros que son como que clásicos y que en cualquier universidad se ven. Existen materiales específicos en materias que se ven en muchas escuelas de ingeniería, no solamente los ingenieros, no solamente los arquitectos. Si tienen ustedes algún primo que está estudiando ingeniería mecánica o algún primo que está en Ticomán o en muchas carreras de ingeniería se ve los temas de centroides, de momento de inercia, de vigas, o incluso hasta columnas, ¿no? Bueno, entonces les decía, esta es una imagen del Hibbeler. Por ahí, inclusive en otros libros que no tienen nada que ver con resistencia de materiales, sino que ya son un poquito más avanzados, a veces esta imagen es común encontrarla en las portadas o en la parte trasera de la portada, porque son datos que se siguen utilizando. Se las mandé por el Classroom. Y bueno, pues por ahí también se la pueden tener, pues impresa. Yo creo que siempre ayuda, ¿no? Tener algo de referencia. Pongamos, esta es unas propiedades básicas, figuras simples, como puede ser un cuarto de circunferencia, como puede ser media circunferencia o círculo completo. Rectángulos y triángulos. Bueno, esas figuras son las simples, las fáciles de encontrar. El centroide. Pongamos aquí, en un rectángulo nos está diciendo que el centroide pues está prácticamente a la mitad de la B y la mitad de la H. En un triángulo, pues bueno, es a un tercio de la altura o un tercio de la base, donde vamos a encontrar el centroide. Y quedamos, porque la otra que es importante es la de un cuarto de circunferencia, donde aquí ya viene una fórmula un poquito más elaborada, que es 4 veces el radio entre 3 veces. Ahora, desgraciadamente no siempre utilizamos figuras simples o figuras fáciles de calcular, sino que en muchas ocasiones utilizamos figuras compuestas. Y esa es la razón de nuestra plática del día de hoy. Entonces, para eso de las figuras compuestas, me voy a permitir compartirles este espacio para graficar, para dibujar, y pues vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, lo primero que podemos hacer es hacernos a la idea de por qué sale este concepto de centroide. Bueno, pues resulta que así como ayer lo hacíamos, ayer nosotros teníamos una viga con una carga distribuida y sin querer, o para que lo recuerdes, nosotros concentramos esa carga distribuida en un solo punto. Y dijimos, bueno, toda esta carga distribuida la podemos pasar en una carga equivalente. Bueno, pues eso era una línea transformándola en un punto. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver el día de hoy es transformar un área en un punto. Ahora, resulta que esas áreas, independientemente de la figura que tengan, pues todas tienen un centroide y se vuelven importantes porque pueden propiciar que las cosas se caigan o que permanezcan en pie. Pongamos un ejemplo que tal vez hoy no vamos a ver, pero también a veces es interesante. Pongamos que te imagines una mesa. Es un ejemplo que viene por ahí en el Hibbeler o en algún otro libro. Y te dicen, bueno, imagínate que esa mesa tiene una cierta área o un cierto volumen en su tabla y también tiene un área o un cierto volumen en sus patas. Bueno, evidentemente que esa mesa tiene su centroide o su centro de masas en algún sitio. Y pongamos una pregunta interesante sería, ¿cuánto puedo voltear esa mesa? ¿Cuánto puedo voltearla o hacerla girar antes de que se caiga? Evidentemente que si yo la elevo 10 grados, pues probablemente no se va a caer. Si la elevo 20, tampoco se va a caer. Pero si la sigo elevando y la sigo elevando, va a llegar el momento en el que su centro de masas quede por afuera de la pata. Y eso va a provocar que la mesa se caiga. Alguien diría, bueno, pues es que eso es un ejemplo ocioso, ¿no? No tiene sentido o solamente a nuestros primos, los que estudian física y matemáticas, se les ocurriría algo así. Yo nunca se me ha ocurrido algo así. Bueno, pero siempre es interesante saber cuándo las cosas se caen. Y bueno, eso es lo que te platico. Si su centro de masas,
sobrepasa la orilla de la pata, la mesa se va a caer con total seguridad. Bueno, y eso lo podemos hacer o lo podemos calcular en base a entender centroides. Bueno, ahora, fíjate, yo te diría que además de entender centroides, que te hicieras a la idea, pongamos de un eje X, acá tenemos un eje Y, acá tenemos un eje Z. Bueno, resulta que cualquier área la podríamos colapsar nosotros al eje de las X y de las Y. Voy a dibujarte aquí un área cualquiera, ¿no? Un área cualquiera, y esta área cualquiera resulta que la podemos referenciar a los ejes coordenados. Ahora, ¿qué pasaría si yo pudiera dividir esa área en áreas más pequeñas para poder analizarlas mejor? Y bueno, pues podríamos aquí dividir y hacer un área grande o de un rectángulo mayor y concentrarla en un punto. Y un área pequeña, le voy a cambiar de color, un área pequeña de color verde y también concentrarla en un solo punto central. Ok, ahora, si yo pudiera ver no solamente ese octante en las 3 dimensiones, sino que yo aprovechara para ver nada más la dimensión en Y y hacia arriba la dimensión en Z, pues resulta que esa área quedaría colapsada a una línea. En uno de los extremos estaría mi área roja y después seguiría mi área verde, pero nada más la vería como una línea. Ahora, resulta que esa área verde puedo encontrar el valor de su área y colocarla como una fuerza o como un vector, el área verde, puede decirle así, área verde, y también otra fuerza para el área roja. Bueno, y eso me haría o me ayudaría si yo quisiera calcular los momentos con base al eje X. Si buscamos nosotros el eje X en esta figura, en la de la derecha, lo vamos a encontrar nada más como un solo punto. Y entonces nosotros podríamos calcular la sumatoria de momentos con respecto a ese eje X de las áreas roja y verde. Y entonces tú me dirías que en base a tu concepto que ya aprendiste ayer, que momento es igual a fuerza por distancia, pues entonces ahí estaríamos obteniendo un momento igual a área roja, el área roja por una distancia 1. Voy a ponerle aquí distancia, Mi papá. distancia 1. Y hasta el área verde le voy a poner aquí distancia 2. Y entonces más el área verde por una distancia 2. Bueno, ahora, en lugar de llamarle área roja y área verde, también yo le puse puesto que el área roja es área 1. Entonces, de esa forma sería área 1 por distancia 1 más área 2 por distancia 2. Y ese sería el efecto del área completa. Bueno, ahora, el área completa también la puedo escribir como el área total. Y yo puedo encontrar en qué distancia ocurre que esa área completa esté bajando. Y esa le voy a poner, si quieren, un área completa. ¿Vale? Ahora, si se dan cuenta, este desarrollo que hicimos, lo podríamos generalizar considerando que esas distancias, en realidad, esas 3 distancias, son distancias sobre el eje de las Y. Estas distancias sobre el eje de las Y, ¿no? Ok, entonces yo podría escribir que Y completa por el área completa o el área total es igual a área 1 por una distancia Y1 más el área 2 por una distancia Y2. Ok. Ahora, esa área total, perdón por llevarlos hasta acá, pero esta área total, resulta que yo la podría cambiar por una sumatoria de áreas y podría escribir que el punto donde actúa toda esa superficie multiplicada por la sumatoria de las áreas va a ser igual. Si te das cuenta acá, también eso yo lo podría escribir como la suma de área 1 por distancia Y1 más área 2 por una distancia Y2. Y si existieran más áreas, yo podría sumar más área N por la distancia YN, si existieran más. Y entonces de ahí se deriva nuestro concepto de centroide. Resulta que Y centroidal va a ser igual a la sumatoria de área I por YI, o sea, cualquier número,
entre la sumatoria de las áreas. Esta sumatoria de áreas la pasé dividiendo. Ok, ahí está. Y así como eso es válido para el eje de las Y, pues resulta que también es válido para el eje de las X. Y me dirían, la X centroidal es igual a la sumatoria de cada una de las áreas, la 1, la 2, la 3, la 4, por cada una de sus respectivas distancias. Bueno, aquí ya sería X, Y, entre la sumatoria de las áreas. Y entonces, estas dos formulitas es muy comprobable que se la encuentren en cualquier libro de resistencia de materiales o incluso de estática, ¿no? Esas dos formulitas. Inclusive lo podemos llevar a 3 dimensiones y también lo podríamos hacer para volumen en 3 dimensiones. Ahora, estas formulitas, si te das cuenta, también la podríamos utilizar. Ya ves que la sumatoria de las áreas, en términos de cálculo integral, cuando ustedes vieron cálculo integral, decías, bueno, si esta curva yo la divido en cachitos pequeñitos, pues resulta que yo puedo sumar esa primera área más la segunda, más la tercera, más la cuarta, más la quinta, y a eso le llamo la integral. Entonces, es posible que estas fórmulas también las encuentres de una forma muy similar, pero utilizando la integral del área y la integral del área. Ok. Bueno, ahora, como nuestro curso de recuperación es demasiado pequeño, pues no nos vamos a meter ahorita al tema de las integrales, pero sí podemos conceptualizar el centroide con estas dos fórmulas y bueno, que tú tengas la idea de que también se puede hacer con integrales, sobre todo para figuras raras, ¿no? Para figuras que no podemos describir con un triángulo, con un círculo, con un rectángulo. Entonces, bueno, con estas ecuaciones, con estas formulitas, podemos trabajar el día de hoy. Bueno, para trabajar nosotros el día de hoy, pensé en dos ejemplitos. Uno de ellos es un muro de contención. Si tú recuerdas, déjame ponerte un poquito de contexto, probablemente alguien de ustedes viva cerca de alguna montaña y cuando las personas compran algún terreno cerca de alguna montaña, es bastante común que digan, bueno, pues voy a tener que cortar una parte del cerro para poder construir mi vivienda. Voy a cortar de un lado del cerro y lo que saque de esa excavación la voy a utilizar en el otro lado para poder construir en un terreno plano. Y tu vecino va a hacer lo mismo, va a cortar un cacho del cerro y va a rellenar en otro lado para construir sobre un terreno plano. Y el vecino de arriba, pues prácticamente termina haciendo lo mismo, cortar una parte del cerro para poder construir en un terreno plano. Y eso nos lleva a la necesidad de tener muros de contención. Los muros de contención son esas estructuras que nos van a permitir que el siguiente vecino haga una excavación y que no se caiga o que no se deslave parte del cerro. Puede ser que se generen muros tipo L de concreto armado, de concreto con una resistencia adecuada, o bien también vas a ver que algunos muros de contención se generan de piedra brasa o eh, de roca ígnea, ¿no? Ahora, probablemente tú hayas visto por ahí algún muro que está hecho de roca, dependiendo de la disponibilidad que tengamos. Bueno, pues aquí ya te estoy dibujando alguno, ¿no? Que ya nos lo podemos imaginar o conceptualizar. Ahora, este muro, cuando es de mampostería o de roca, pues a veces hay que tener algunas dimensiones mínimas. No se puede construir de muy esbelto porque no hay rocas tan esbeltas o no generarían una pieza única, ¿no? Entonces, bueno, aquí el muro que yo te presento es, eh, es uno de los que se generarían en ese cerro donde quieren construir y más o menos estoy indicando una diferencia de niveles del orden de 3 metros. Si te das cuenta, aquí abajo en la parte inferior de tu pantalla, vas a ver que el nivel de mi vecino de abajo está en el nivel más 3 y el nivel del vecino de arriba está en el nivel más 6. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay un desnivel entre plataformas de 3 metros. Ahora, para absorber ese desnivel de 3 metros, pues el muro, para que no se voltee, necesita tener cierto espesor, cierto peso. Eh, eso me recuerda lo que decíamos nosotros ayer, ¿no? Cuando hablábamos de alguien que juega americano
O probablemente ustedes, cuando iban en la primaria, alguien de ustedes puede ser que haya jugado caballazos y alguno de tus compañeros se subía encima de otro y eran dos personas y del otro lado había una persona y otra dos personas y se ponían a pegarse unos contra los otros. Es parte de nuestros rituales como niños o como adolescentes, ¿no? Y el chiste de jugar caballazos era, otra vez, tener un centro de gravedad abajo para que no te voltearan, porque probablemente el que perdiera, pues iba a terminar en el piso. Bueno, entonces, de esa misma forma, como adolescentes o como niños que entienden eso, pues aquí resulta que el muro de contención es muy común que el suelo que está atrás de él intente voltearlo, intente o deslizarlo o voltearlo. Y la única forma que tiene el muro para defenderse, él no tiene músculos, pues es a través de peso. Y para eso es importante calcular dónde está su centroide. Bueno, ahora, si nosotros sabemos sus dimensiones, pues lo podemos calcular. La única dimensión que me hizo falta es una que te voy a anotar en este momento. Yo creo que aquí le vamos a considerar 50 centímetros. 50 centímetros y de aquí hasta acá vamos a considerarle 1.80. Okay. Ahora, eso ustedes más adelante en una materia que se llama mecánica de suelos van a aprender a estimarlo o a revisarlo. Pero en este momento, pues quiero que hagas un acto de fe y que creas que eso está bien, ¿no? Ahora, último, pues resulta que si nosotros queremos calcular el centroide, Avísame a mi abuela porque quería pasar. Si nosotros queremos calcular el centroide de ese muro, tenemos que dividirlo en figuras más sencillas. Yo te propongo que utilicemos, pongamos aquí este saliente, que está muy franco, ¿no? Estos puntitos azules, 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 nos dibujan ahí un triángulo. Y pongamos aquí, está muy franco, un rectángulo. Y aquí, yo creo que podemos hacer esta figura para generar otro rectángulo. Y acá arriba tenemos un trapecio. Hay una fórmula para el trapecio, pero honestamente yo creo que es bastante común que en lugar de utilizar la fórmula del trapecio, se termine dividiendo en rectángulo más un triángulo. Ahí está nuestra figura. Si te das cuenta, vamos a tratar de enumerarlas con un colorcito que se vea, con un naranja. Y de esas figuras, pues yo creo que tal vez la más grande sea esta, probablemente, o esta. 2, 3, 4 y 5. Ahí ya tenemos nuestras figuras del muro de contención. Y ahora hay que calcular sus áreas en base a lo que mida, ¿no? Ok. Ahora, para calcular o para aplicar las fórmulas que hace rato yo te escribía, fíjate, hace rato yo te decía que X centroidal es igual a la sumatoria de cada una de las áreas por su respectiva distancia X entre la sumatoria de las áreas. Entonces, para aplicar eso, vamos a hacer una tablita. Y en esa tablita te voy a pedir que escribas aquí un área, y que a algunas personas les ayuda dibujar de qué área estamos hablando. Puede ser que aquí sea necesario o puede ser que no. Voy a poner aquí mi área 1, mi área 2, mi área 3, mi área 4 y mi área 5. Si te das cuenta, el área 1 es un rectángulo acostado, el área 2 es un triángulo, el área 3 es un rectángulo vertical, el área 4 es prácticamente un rectángulo y el área 5 es un triángulo. Bueno, esas áreas ya las identifiqué y ahora voy a utilizar su valor. Área. Debe de comer verga. Okay. Ahora, habrá que calcular cuánto mide cada una de esas áreas. Pongamos el área 1. Habría que ver cuánto mide. No te hablé. Vamos a analizarla, ¿sale? Esa área 1, resulta que la base completa del muro mide 2.30. La base completa del muro mide 2.30. Ahora, si esos 2.30 yo le quito los primeros 40 centímetros, que son el saliente triangular,
del lado derecho, pues resulta que me queda 1,90. Y pues ese 1,90 es lo que mide de ancho el área 1. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Va. Órale. Entonces, ese 1,90, ese 1,90 lo voy a multiplicar por la altura de 60 centímetros. Entonces, si yo multiplico 1.9 por 0.6, pues resulta que me va a dar un área de 1.14. Estos ya serían metros cuadrados, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera encontrar el área del triángulo? Pues habría que identificar primero cuánto tiene de base ese triángulo. Quedamos que el área 1 tenía 1,90 de ancho. Entonces, si a ese 1,90 le quito 50 centímetros, resulta que ese triángulo 2, lo voy a dibujar aquí al ladito, resulta que ese triángulo 2 tiene de base 1.40, ¿no? Y de alto, a ver, ustedes díganme, ¿cuánto tiene de alto? Perdón. A ver. Pues eran los 3 metros, ¿no? Creo. Ándale, eran 3 metros de alto. Ahora, alguien me podría decir, caray, pero falta considerar el desplante, que ahí está 60 centímetros abajo. Pero esos 60 centímetros que penetra el muro de contención debajo del suelo, tanto a la izquierda como a la derecha, son iguales. Entonces, prácticamente podríamos asegurar que de aquí a acá hay 3 metros, ¿no? Entonces, ese triángulo tiene 3 metros de alto. Si yo quisiera calcular su área, multiplico 1,40 por 3 entre 2. Y ahí me va a dar un área de 2.10. 2.10. Ándale. Y luego seguiría mi área 3, o sea, el rectángulo vertical. Ese tiene 60 centímetros de ancho por Profe, 3 metros de alto. Sí, en la base no hay que también restarle los puntos 60 Sí, esa a la figura era 2. también una duda. a ver, vamos a ver si nos entendemos. Mira, Usted tomó 180 y le restó el punto 40 de la figura 3, no, De la figura 5, ¿no? de la figura 5, y todavía falta restarle el punto 60 de la figura 3. ah, vamos a ver. Eso suena bien. A ver, creo que lo que nos está diciendo, no, a ver, no sé tu nombre, pero creo que lo que nos estás diciendo es que para la base del triángulo nos faltó restar la figura 3. Sí, es correcto. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos mejorar todos, ¿no? Fíjense, este 50 más 1,80 dan los 2,30. Estamos bien, vamos bien. 2,30. Ahora, a esos 2,30, si le quito el saliente de la derecha, me quedan 1,90. Vamos bien. Sí. Y ahora hay que quitarle este cacho, esta figura 3, que tiene arriba 60 centímetros. Entonces, a 1,90 hay que quitarle 60 centímetros y nos queda 1,30. Punto 8. 1,30. Y ahora, lo único que nos hace falta quitar es esos 50 centímetros del costado izquierdo. Y de esa forma nos va a quedar 0.80, que es lo que estaba diciendo Pamela, me parece, ¿no? Sí. Ok. Entonces, esta distancia la voy a corregir, la voy a borrar. Y resulta que aquí ese triángulo tiene de base 0.80. Y eso nos va a hacer corregir el área. Ok, gracias. Yo no lo había visto, gracias. Entonces, 0.80 por 3 entre 2. 2.40. Ajá,
entre 2 es 1.20, ¿no? Ujú. Ahí estamos. Ok. Ahora, gracias a los dos, ¿no? La figura 3 tiene 60 centímetros de ancho y 3 de alto. Entonces, esa creo que sí está bien estimada o calculada. Nos da un 80. La figura 4 es un rectángulo. Fíjense, no sé si se alcanza a ver, pero yo la puse ahí de 80 centímetros, ¿no? 80 por 50. Entonces, si yo multiplico 0.8 por 0.5, resulta que tenemos un área de 0.40. Punto 40. Y la figura 5 resulta que, miren, ahí hay algo interesante. La figura 5 no tiene 3 metros de alto. La figura 5, ¿cuánto tiene de alto? 3.60. Ándale. Por un ancho de 0.40 entre 2. Y ahí nos da un área de 0.72. ¿Sí vamos? Sí. Ok. Ok, ahí están nuestras áreas. Ahora, para aplicar la fórmula de acá arriba, pues resulta que ya tenemos cada una de estas áreas. Nos hace falta multiplicarlas por una distancia. Y esa distancia va a depender de nuestro sistema coordenado. Ahora, hace rato yo te decía que nosotros pusiéramos un sistema coordenado. El sistema coordenado no existe físicamente en ningún lugar, sino que nosotros lo podemos ubicar a donde nos convenga. Una práctica común, bastante común, es tratar de tener un sistema coordenado que nos permita que todas las coordenadas sean positivas. Entonces, para que todas sean positivas, yo les recomiendo que tal vez ahorita utilicemos esto. Aquí nuestro eje de las Y y aquí nuestro eje de las X. Ahí estamos. Y entonces, bajo ese sistema, pues resulta que el área 1 tiene un ancho de 1.90. ¿A qué distancia X está su centroide? Bueno, a partir de este sistema coordenado, les digo, el área 1 tiene un ancho de 1.90. Entonces, 1.90 entre 2 me va a dar 95, ¿no? Sí, punto 95. Entonces, lo que le voy a escribir aquí, 0.95. Aquí más voy a utilizar una línea para dividir y para no perdernos en los datos, ¿no? Ahora, el área 2 es un triángulo. Ese triángulo, perdón por el zoom, quedamos que medía 80 centímetros. El centroide de un triángulo está ubicado a 1/3 de su altura y 1/3 de la base. Entonces, en cuanto a la altura, su centroide va a estar a 1 metro, y en cuanto a la base, va a estar con respecto al eje recto a 1/3 de 80 centímetros. 0.8 por 0.3 nos da 0.24. 0.24. Ahora, ese 0.24 es complemento de la distancia opuesta o hacia la punta del triángulo. 0.8 menos 0.24 me va a dar 0.56. Y ahora vamos a nuestra figura para considerar esos 56 centímetros. Resulta que estos 56 centímetros empiezan aquí, en ese vértice del triángulo. Hay que agregarle estos 50. Entonces, la distancia en X al centroide de la figura 2 son 1.06. 1.06 metros, ¿no? Ahora, la figura 3, perdón por el zoom, ¿no? La figura 3 es un rectángulo, entonces va a estar a la mitad. 60 entre 2 son 30 centímetros. Nada más habría que buscar cuánto tengo de distancias previas. Fíjate, aquí hacia el primer saliente, hacia ese pie del muro, tenemos 50 centímetros, 0.50. Y luego quedamos que el triángulo medía 80 centímetros. Entonces ahí llevo 1.30. Más 30, me queda 1.60. ¿Sí? Sí, profesor. Va. Órale. Ahora,
Aquí, para la figura 4 igual es muy sencilla, pero nada más hay que saber cuánto llevamos antes. Fíjate, la figura 4, no sabemos cuánto hay desde el inicio de mis ejes coordenados hasta donde empieza, pero lo podemos saber. ¿Qué pasa si a 2.30, que mide mi figura completa, le quito 2.30, le quito 0.80 y le quito 0.4? Pues me va a quedar una distancia de 1.1. Y eso es donde empieza la figura 4. La figura 4 tiene de ancho 80 centímetros, entonces entre 2, pues me dan 40. 40 más el 1.10 que llevaba, voy a llegar a un valor de 1.5. 1.50. Sí, es 1.50. Ok. Y ahora, ¿qué distancia hay para que empiece la figura 5? Bueno, resulta que 2.30 le quito 40, me quedan 1.90, ¿no? Entonces, para que empiece la figura 5, hay 1.90. Y luego, esos 40 centímetros, si los divido entre 3, me van a dar 13 centímetros, lo cual ubica el centro de la figura 5 en 2.13. 2.03. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con las distancias yes. Vamos a hacer lo mismo con las distancias yes. Tal vez, fíjense, el área quedamos que era en metros cuadrados, esta distancia x era en metros, la distancia y es en metros. Entonces, para las distancias y es, fíjate, la primera figura tiene 60 centímetros de desarrollo, entre dos son 30. 30 más los 50 iniciales, me quedan 80 centímetros. Y se lo escribimos, ¿no? 0.80. Ay, quedó reflejo. Ahí. Ahora, para la figura 2, resulta que la figura 2 empieza en una altura de 1.10. Fíjate, si yo acoto aquí, esa altura que acabo de poner, 1.10, porque es la basecita de 50 más 60. Ok, empieza en 1.10 y quedamos, hace ratito quedamos que de la figura del triángulo estaba a 1 metro de altura. Entonces, 1.10 más 1 me da 2.10. La figura 3 igual empieza en 1.10 y tiene de alto 3 metros. Entonces, esa figura 3 la divido entre 2 y me da 1.5 más 1.10. 2.60, ¿no? Sí. La figura 4 empieza en el eje de las X, mira. Ahí empieza con respecto al desarrollo en Y, ¿no? Entonces, a esa no hay nada que agregarle. Solamente hay que dividir este punto 50 entre 2. Y eso me va a dar un punto 25. Ajá. Un 0.25. Y la figura 5, esa hay que agregarle 50 centímetros. La figura 5 en total tiene de alto 360. Los 3 externos más 60 centímetros enterrados. Entonces la figura 5 tiene 360 de alto por 1/3. Pues resulta que me da 1.20. 1.20 más los 50 en los que empieza, pues voy a tener 1.70, ¿no? Sí. Ok. Y eso es lo difícil, del tema de centroides, que a veces hay que sumar distancias previas o no perdernos con esas multiplicaciones. Ya lo demás es ya nada más es operar, hacer sumas y multiplicaciones. Vamos a sacar la suma de todas las áreas. Y eso pues nada más es hacer una suma, ¿no? 1.14 más 1.20 más 1.80 más
0.40 más 0.72, nos da un total de 5.26. Órale, estos son metros cuadrados. Y ahora lo que voy a hacer para seguir la fórmula que hace rato encontramos, es que tengo que multiplicar cada una de las áreas por cada una de sus distancias X. Ah, pues bueno, vamos a encontrar una columna que sea área por X. Y también vamos a encontrar una columna que sea área por Y. Oye, Y, bueno, pongamos, si yo multiplico 1.14 por 0.95, ahí me dio 1.08. 0.83. Si yo multiplico 1.2 por 1.06, me dio 1.272. Si yo multiplico 1.8 por 2.6, me da 4.68. Y si yo multiplico 0.4 por 0.25, me da 0.10. Si yo multiplico 0.72 por 1. Creo que me crucé, ¿verdad? 1.8 por 6. Sí, me crucé en la última. 0.4 por 1.5 es 0.6. Es 1.462. Y ahora hacemos lo mismo para la columna de AY. 1.14 por 0.95. No, por 0.80. 1.14 por Da 0.9120. 0.9120. ¿Ok? Y ahora si multiplico 1.2 por 2.10, me da 2.52. Sí. Si multiplico 1.8 por 2.6, me da 4.68. Eso quiere decir que la anterior está mal. El de AX da 2.88, profe. Sí. Y gracias. 2.88, ¿no? 88. Sí. Ok. Y ahora si multiplicamos 0.4 por 1.5, me va a dar, no, 0.4 por 0.5, ¿no? 0.25, ¿no? Sí. Sí, es por 0.25. 0.10, ¿no? Y ahora si multiplico Sí. 0.72 por 1.7, me va a dar 1.224. Ok. Y ahora, para hacerle caso a la fórmula, pues hay que encontrar esas dos sumatorias. Hay que encontrar cuánto vale esta suma y cuánto vale la de la derecha. 1.083 más 1.272. A mí la de la izquierda me dio 7.297. Sí, a mí también. Y la de la derecha me dio 9.436. Sí, Igual a mí. Ok, qué bueno. Ok, entonces ya con eso podemos aplicar nuestras formulitas. Y nuestra formulita nos decía, si quieres calcular la X centroidal, la sumatoria de las áreas por las X entre la sumatoria de las áreas te lo va a dar. Entonces yo voy a dividir 7.297 metros cúbicos. Ahorita, bueno, fíjense, eso es lo importante de tener las unidades. Si yo multiplico metros cuadrados por metros, me va a dar metros cúbicos. Y ahí no me dice nada, ¿no? Pero bueno, esos metros cúbicos los voy a dividir entre 5.26, que fue la sumatoria de áreas.
que al fin y al cabo son metros cuadrados. Y entonces, de esa forma, mi X centroidal va a ser 7.297 entre 5.26, 1.38. Y mi unidad es metros, que es una unidad de distancia. Ok, hago lo mismo, pero ahora con el eje de las Y's. Hago lo mismo con Y. Y centroidal va a ser igual a la suma de las áreas por las Y's entre la sumatoria de las áreas. Y ahora voy a dividir 9.436 metros cúbicos entre 5.26 metros cuadrados. Y esa Y centroidal me va a dar 1.79, ¿no? Sí, 79.39. 79.4 puede ser, ¿no? Ahora, fíjense, alguien, ahorita, qué bueno que alguien se rió, porque fíjense, mi resultado completo es 1.79391635. Ahora, siempre surge la pregunta de cuántos decimales utilizar. Inclusive algunas veces los alumnos preguntan eso, ¿no? Dicen, oiga, profe, ¿cuántos decimales le pongo? Yo lo que siempre les contesto es de que utilicen 4 cifras significativas. Fíjense, si yo cuento cuántas cifras de aquí tienen valor, aquí sería 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. Lo demás ya es como que teorizar de más. O sea, ya no tienen un impacto real. Pero ese 9 no puedo deshacerme de él tan fácilmente, ¿no? Entonces, ese 9 lo voy a hacer que valga la pena, transformando este 3 en un 4. 4. Y les decía, tenemos 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4. Aquí en nuestra cantidad de al lado también tenemos 4 cifras significativas. Bueno. Ok. Ahí está nuestro ejemplito de muro de contención. Yo creo que suena coherente, ¿no? Ese es un primer ejemplo. Yo creo que alguien de ustedes con un poquito de calmita, si no tienen nada que hacer en estos días, pues podrían tal vez ese muro de contención dibujarlo a escala en AutoCAD. Dibujarlo a escala en AutoCAD y ver cómo anda ese centroide. Si se les hace lógico o no. Yo igual les prometo que al rato lo hago, ¿no? Bueno. Ahora, vamos a tratar, creo que llevamos por aquí como 45 minutos, entonces es un buen tiempo como para que hagamos otro ejemplo, ¿no? Nada más que preguntarle, ¿cómo ven? ¿Estuvo bien o les quedaron muchas dudas de eso? Para mí No, estuvo estuvo bien. bien. Todo bien, profe. Estuvo bien, va, órale, qué bueno. Todo bien. Ok. Ahora, ese es un ejemplo que podemos utilizar para cuestiones constructivas. Les digo, ustedes van a llevar más adelante una materia que se llama mecánica de suelos y van a determinar con qué fuerza este muro intenta voltearse. ¿Vale? Perdón, ahí hay un retraso en el dibujo. Pero con qué fuerza ese muro intenta voltearse y la única forma de que no se voltee va a ser con peso y saber dónde está el centroide del muro. Bueno, algún día le verán esa aplicación. Bueno, otra aplicación que quisiera mostrarles, les voy a compartir ahora una pantalla de AutoCAD. Y no sé si ustedes se la pueden imaginar esa figura. Yo lo que quisiera que se imaginaran es una planta de un edificio. Un edificio, pues tal vez un poquito raro, ¿no? Ya ven que luego a los arquitectos se les ocurre jugar con el espacio y con las fachadas y con estos rollos. Bueno, entonces, fíjense, lo que están viendo ustedes ahí en rojo son columnas, y lo que están viendo en color remarcado pues, sería la orilla de la planta. Y ya, no sé si se podrían imaginar una planta tipo que tiene
una parte de segmento de circunferencia, una parte triangular. En el centro hay un cajón o un cubo para pasar elevadores y servicios, ¿no? Elevadores, servicios, escaleras, lo que sea. Así ya se lo imaginaron. Ahí está, se lo imaginaron. Bueno, ahora, lo único que hice ahí fue ponerle colorcito y ponerlo en nuestro espacio donde podamos trabajar, ¿no? Ahora, vamos a imaginarnos esa planta y ustedes me dirán, ¿a poco para una planta o para el piso de un edificio es necesario calcular el centroide? Sí, ya ves que ayer yo te decía que en algunas ocasiones hay algunos edificios, voy a ejemplificar, pongamos, si yo lo dibujara de lado, hay algún edificio que tiene la mayoría de sus plantas igualitas, pero probablemente las primeras dos plantas sean distintas y probablemente la cimentación de ese edificio sea distinto al resto del edificio. Bueno, ¿qué efecto va a tener como consecuencia? Que el centroide de esta planta va a estar, perdón, va a ser así. El centroide de la planta enésima está en el centro de su área y otra va a estar aquí, y otra va a estar aquí, y otra va a estar aquí, y otra aquí, y otra aquí, y otra aquí. Pero la cimentación, su centroide está por acá. Entonces, ¿eso qué va a tener como consecuencia? Pues que este edificio de forma natural va a intentar voltearse, ¿no? Y habría que buscar o habría que dejarle la tarea a nuestros calculistas cómo hacerle para que no se voltee. Y una forma de hacer para que no se voltee, pues podría ser colocar tal vez las cisternas o los cuartos de máquina del lado contrario, para provocar que este intento de voltearse hacia un lado también se recupere del otro. Ahora, eso le va a pedir a la estructura que sea más rígida, ¿no? Porque si no, pues se puede romper. Pero bueno, pues son partes de las cosas que ustedes por ahí van a ir viendo poco a poco. Ok. Ahora vamos a borrar esto. Y vamos a calcular la planta del tercer nivel que está ahí. Ok. Ahora, entre columna y columna hay una distancia de 7 metros. Evidentemente que no tiene una estructuración circular, sino que lo que va a hacer el arquitecto después, pues va a ser que va a unir estas columnas por medio de alguna trave o alguna viga, al igual que muy probablemente también una estas columnas con vigas, con otra viga, y con otra viga, y con otra viga, para hacer un espacio rectangular. Ya se lo imaginaron. Perdón, creo que ya abusé de explicar el proyecto, ¿no? Bueno, pues en planta resulta que es una figura muy sencilla, ¿no? Está prácticamente 4 figuras ahí. Si te das cuenta, una de esas figuras es este medio círculo, 2 es un triángulo, 3 es un rectángulo completo, y 4, pues hay que quitar este vacío. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito, nada más con estas nuevas figuras. Otra vez, lo mismo que hace rato, voy a utilizar un área, en valor, esa área va a estar en metros cuadrados, voy a utilizar una distancia en X, voy a utilizar una distancia en Y, voy a utilizar una multiplicación de A por X y una multiplicación de A por Y. La distancia en X va en metros, la distancia en Y va en metros, A por X va en metros cúbicos, A por Y va en metros cúbicos. Voy a dibujar mi tablita. Y, bueno, voy a poner ahorita yo creo que de esas áreas, las que les platiqué, yo creo que el área más grande es el triángulo. Como que se antoja que es el área más grande. Después, la segunda más grande es la media circunferencia. La tercera más grande, pues yo creo que es la completa. Y la cuarta más grande es el doble vacío, ¿no? Por donde va a pasar el elevador. Vamos a ponerle numeritos. Vamos a ponerle que este es el área 1, que este de acá es el área 2, que el área completa es el área 3, y los vacíos son el área 4.
Aquí le voy a poner 1, 2, 3 y 4. El área 1 mide 24 metros de base. Y de alto mide, fíjate, aquí viene, si aquí tenemos un radio de 12 y se desarrolla por completo esa circunferencia, pues entonces el doble de 12 son 24, ¿no? Eso me lleva a que mi primer triángulo mide 24 por 24. 24 por 24 entre 2 me da un área de 288 metros cuadrados. La segunda área es media circunferencia. Y esa media circunferencia, bueno, pues si yo quiero calcular su área, va a ser pi por radio al cuadrado entre 2, ¿no? Entonces, pi por 12 al cuadrado entre 2 me da 226. 226.2. Alguien me va a decir, no, a mí me dio .19. Bueno, si quieres poner el 226.19, pues todavía estamos dentro de lo posible, ¿no? Yo tal vez te hubiera dicho .2 para utilizar 4 cifras significativas, pero el .19 son 5 cifras significativas, no me duele. Y aparte, como es parte del proceso, me puede ayudar a refinar mi resultado final solamente en 4 cifras significativas. Ok, bueno. El área 3, fíjate, aquí viene marcado cuánto tiene su ancho. 11.31. 11.31 y quedamos que de alto tiene 24. Entonces es 11.31 por 24 me da 271.44. Y el área 4, fíjate que la intención es de que sea un área Negativa. hueca, negativa, pero adentro de las columnas. La distancia entre columna y columna es de 7 metros. Entonces, si esas columnas son de 40 por 40, pues resulta que la distancia que hay en medio de las columnas a paño interno es de 660. Entonces, esos 660 por 660 van a ser negativos. Resulta que me da 43.56. Ahí está. Ahora, otra vez hay que referenciarlo a un sistema de referencia, ¿no? Hay que ponerle una distancia X, una distancia Y, pues preferentemente que todas nuestras coordenadas sean positivas. No es una obligación, pero es deseable, ¿no? Alguien me puede decir, oiga, ¿qué tal si yo pongo mi eje de referencias aquí? ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero vas a tener que jugar con signos negativos y a veces nos equivocamos con los signos, ¿no? Entonces, siempre va a ser preferible que todas tus dimensiones sean positivas, ¿no? Ok. Ahora, fíjense, les voy a proponer que nuestro sistema de referencias empiece aquí. Fíjense, alguien me va a decir, pero profesor, usted nos acaba de decir otra cosa. Usted nos acaba de decir que hay que buscar que todo sea positivo. Bueno, sí. Ahí probablemente el área 2 me quede negativa. Sí, sí me va a quedar negativa, ¿no? Entonces me retracto. Vamos a proponer ahora sí nuestro sistema de referencias acá. Ahí va nuestro sistema de referencias en X y va nuestro sistema de referencias en Y. Ok. Ahora, vamos a nuestra área 1. Quedamos que para los triángulos, el centroide está en 1/3. 24, si le obtengo su tercio, me va a dar 8. Entonces, el centroide de la figura 1 está a 8 metros a partir de este punto. Aquí voy a tener 8 metros. Pero ese punto, ¿a qué distancia está? Pues resulta que hay que sumar
los 12 iniciales, que hay 12 que vienen asociados al radio, más estos 11.31, más esos 8. Y entonces voy a tener 12 más 11.31 más 8, me da un total de 31.31, ¿no? 31.31. Ok, 31.31 para el área 1. Ahora, el área 2 resulta que no es tan fácil y muy probablemente yo no, o muchos de nosotros no nos acordemos de cuál es el centroide de media circunferencia. Y para eso, bueno, pues yo aquí les puse la tablita de Euler. ¿Se dan cuenta? Aquí está nada más que está hacia arriba, ¿no? Dice, la distancia entre mitad y el centroide es 4 tercios de 3 entre 4 tercios, ahí se distorsiona, 4 tercios de R entre pi. Vamos a nuestro dibujo. Vamos a escribir. Esta distancia va a ser 4 entre 3 de R entre pi. Y eso nos va a dar, resulta que el radio vale 12. Ahí lo alcanzan a ver. 4 por 12 entre 3 y entre pi. Ahí me da 5.09, 5.093. ¿Estamos? 4 veces. Sí, 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 da eso. sí, a mí también me da eso. Ok, eso es bueno. Ahora, lo que le hace falta, pues es, digamos, el radio menos 5.093. El radio mide 12, menos 5.093, pues resulta que da, 6.9071. ok, aquí yo le podría escribir 6.97. 91. 97, ¿no? Ok. Ok, entonces esa distancia la voy a colocar como mi distancia X, porque mi eje de las Y coincide con el inicio de la figura. Okay. 6.907. Ok, perdón por el zoom. Ok, la figura 3 está fácil, ¿no? Nada más hay que dividir 11.31 entre 2. Y me da 5.65. Pero no puedo escribir de forma directa 5.65, sino que tengo que sumarle los 12. Y me va a llevar a un valor de 17.655. Ok. Y mi figura 4. Ah, la figura 4. Fíjense, yo les voy a pedir que consideren esto. Les voy a pedir que esta distancia de 11.31 llega al extremo, al paño exterior de esta columna. Entonces, con esa distancia podríamos encontrar cuánto hay al paño interior. Nosotros quedamos por ahí que las columnas medían 0.40, ¿no? Entonces, fíjate, desde el inicio hasta el final de la columna hay 12 más 11.31 y eso me da 23.31. Pero el espacio hueco empieza 40 centímetros antes, es decir, en 22.91. ¿Sí? Ok. Entonces a esos 22.91 le voy a quitar la mitad del espacio hueco. El espacio hueco medía 6.60. Entonces a 22.91 le quito 3.30. Y me da 19.61, ¿no? Sí. Eso es bueno. 19 puntos. Sí, solo. Ok. Ahora vámonos a hacer lo mismo, pero con las distancias Y.
Bueno, mi figura 1 es un triángulo y quedamos que estaba a 8 metros. La altura completa de esta figura, nada más por si alguien se perdió, es de 24 metros, que son 2 radios. Entonces, si 24 lo divido entre 3, me va a dar 8. Y como mi eje de las X coincide con la base de la figura 1, pues resulta que de forma directa voy a poder anotar los 8 metros en la Y. Ok, voy a ponerle aquí 8 metros. Para la figura 2, resulta que también está muy fácil, porque la figura 2, su centroide está a un radio de altura. Está a la mitad, ¿no? Entonces la figura 2, con respecto al eje Y, tiene su centro en 12 metros. La figura 3, híjole, creo que también está muy fácil, ¿no? 12. Ok. 12. ¿Y la figura 4? Pues también, ¿no? Porque fíjate, la misma distancia que hay al norte, hay al sur. Ujú. Entonces también es un 12, ¿no? Ok. Entonces ya hicimos lo que en nuestro primer ejemplo se nos complicó más, creo, que fue encontrar las distancias centroidales. Y ahora ya nada más hay que encontrar la sumatoria de las áreas Ujú. y las multiplicaciones. Pongamos, si yo encuentro la sumatoria de las áreas, es 288 más 226.19 más 271.44 menos 43.56. Entonces nos va a dar 742.07. Sumatoria de áreas. Y ahora hay que hacer la multiplicación de los términos, que sería 288 por 31.31. Híjole, da un número un poquito grande. 9,017. 9,017. Me va a decir, oye, profesor, ahí ya tengo mis 4 cifras significativas. Bueno, vamos a ponerle el punto 28, ¿va? Pues, siempre lo hubiéramos puesto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico 226.19 por 6.907? Pues ahí voy a tener 62. 1562.29. Ahora, si yo multiplico 271.44 por 17.655, 4,792. Punto 27. Okay. Y si multiplico menos 43.56 por 19.61, nos da menos 854.21. Pues ya lo tenemos por ahí, yo creo que vale la pena de una vez sumarlo, ¿no? Ahí me dio 14,000. Sí. 517. Sí. Punto 63. Ok. Y ahora, pues vamos a hacer lo mismo, pero con la columna de las yes. Déjenme mover este tantito. Si yo multiplico 288 por 8, me va a dar 2,304. Sí. Si yo multiplico 226.19 por 12, me va a dar 2000. 2700. 2,714, ¿no? Punto 28.
Ajá, 128. Ahora hay que multiplicar 271.44. Me da 3.257.28. 44. Ah, Así. sí, va. Bueno, y luego menos 43.56. Nos va a dar menos 522.72. Igual, lo sumamos. Igual el señor de los tamales, no sé si lo alcanzan a escuchar. Sí, Sí. ya me dio hambre. Ok, a mí la suma me da 7.752.84. Perdón. Sí, me da lo mismo. Ok, entonces vamos a dividir la sumatoria de AX, la sumatoria de áreas por X entre la sumatoria de las áreas y 14.517.63 entre 742.07, 19, ¿no? Sí. 19.56. Ahí pues tenemos 4 cifras significativas. Y la Y centroidal va a ser la sumatoria de las áreas por Y entre la sumatoria de las áreas. Eso nos da 10 puntos, bueno, a mí me dio 10.45. ¿Sí nos dio? Sí. Ok. Ahora fíjense, pues esta imagen para que vean si está un poquito más a escala que el muro. Y entonces, si yo busco 10.45 en Y, pues resulta que tal vez la encuentre. Vamos a poner en naranja para que se vea, o sí, en naranja para que se vea. En naranja y vamos a ponerlo un poquito robusto. 10.45 pues significa que estará por aquí. Algo así. Un poquito arriba. Y ahora si busco el 19, pues tal vez yo lo dibujaría más o menos como por aquí. Más o menos ahí debe estar el centroide de esa figura. Ahora alguien me va a decir, pues que hay en el hueco. Pues no pasa nada, que hay en el hueco. Pongamos ustedes dónde ubicarían el centroide de una dona en el hueco, ¿no? También. O pongamos, cuando ustedes toman una taza para para tomar un poquito de café, pues meten sus dedos al centroide de la oreja de la taza para poder tomar el café, entonces al hueco, para poder levantarlo. Entonces no tiene nada de malo que caiga en el hueco. Bueno, entonces ese sería otro ejemplito. Y ahí sí, honestamente, no sé si quieran hacer este o lo quieran hacer de tareita. De tarea. Bueno, eso es bueno. Fíjense, de una vez ahí ahorita le pueden dar una captura de pantalla y no esperarse hasta que yo suba el archivo hasta mañana, ¿no? Pero si quieren, denle una capturita de pantalla y vayanlo haciendo. O sea, Ok.
ahí lo que tenemos es la unión de una pieza tipo I con una placa superior, pero lo que se busca tal vez va a ser que por medio de algunos tornillos aquí se comporte como una sola pieza, no que se comporte como dos piezas aisladas, sino como una sola pieza. Les decía, para eso le van a poner ahí algunos pernos o algunos tornillos. Y bueno, pues, si se dan cuenta, es una pieza tal vez un poco más sencilla, que ustedes pueden hacer ahorita de tarea si no tienen nada que hacer. Si no está el señor de los tamales por su casa, bueno, pues ahorita pueden ponerse a hacer ese ejercicio y ya mañana cuando les suba la tarea, nada más me ponen las respuestas, ¿no? Sí, profesor, gracias. Profesor. ¿Suena bien? Profesor, ¿hoy va a subir la clase también? Espero que sí, y yo, o sea, lo que nos pasó el semestre anterior, que un 100% de clases que hicimos así, yo subí un 90%. Nada más una que otra se nos llegó a perder porque tal vez ese día llegaron y le movieron al internet. Eso sí me pasó en alguna ocasión, que llegaron, le conectaron el internet a mi vecino y me sacaron y ya no se pudo recuperar la grabación. Pero la gran mayoría de las ocasiones se pudo grabar y se pudo recuperar. Entonces, pues a ella, al rato en unas 2 o 3 horas, en unas 3 horas, yo creo que ya la puedo subir. Y si no tienen prisa, pues mejor chequen la mañana, ¿no? Pero sí se la subo.